Necesitamos ser consolados por Dios. Voy a ir a la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo nos habla del Dios de toda consolación. En 2 Corintios 1, el apóstol comienza diciendo en el versículo 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. El título de este párrafo en la Biblia, te lo va a encontrar, el Dios de toda consolación. Y sigue avanzando Pablo y dice, Dios quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, acá viene el punto, también nosotros podamos consolar a otros que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Parafraseando al apóstol Pablo, podría decir, hablando del ministerio de la consolación, que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros problemas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier situación parecida a la nuestra. Y que para consolar a otros, echemos mano a esa dosis de consolación que nosotros ya recibimos del Señor cada vez que fuimos consolados por Él. El Señor nos llenó el tanque, el Señor nos dio una gracia, el Señor nos dio su misericordia, nos llenó el tanque. Usualmente Pablo en sus cartas comienza y cierra orando por su Marisa, la situación, y ora por los convertidos, por sus convertidos, por otra gente. Pero aquí, sin embargo, en estas cartas que empezamos a leer en 1 Corintios, Pablo está hablando de su experiencia, del estrés que él tenía por todo lo que había pasado en Asia, la depresión que había experimentado. Pablo, un hombre de carne y hueso, un superapóstol, había estado en luchas y en esta carta pide que ahora oren por él. Y podríamos decir que esta sección contiene todo lo que sería el resumen de la teología cristiana del sufrimiento o de la teología del sufrimiento en los cristianos. 4 cosas. Primero, aquellos que durante el sufrimiento se mantienen, echan raíces profundas y agradecen profundamente el carácter de Dios. En el sufrimiento se descubre el carácter de Dios, como dice Pablo en los versículos 3 y 4. Pero también el apóstol nos dice que sufrir nos lleva solamente a confiar y a depender de Dios, en el versículo 9. En el versículo 5 dice que el sufrir nos identifica con Cristo. Y por último, el experimentar el consuelo de Dios en medio de nuestras dificultades, de nuestros sufrimientos, le da ánimo a otros que nos están mirando y nos equipa a nosotros para poder llevar consuelo a otros. Hoy en día, queridos hermanos, uno de los ministerios más necesitados de nosotros los fieles es poder salir afuera y consolar, dar consolación, dar consuelo a aquellos, no solamente cristianos, en todas partes, que están en aflicción, y hay aflicción, mucha aflicción. Creyentes y no creyentes, en su dolor, no saben a dónde ir, a quién recurrir. Cuando estamos padeciendo dolor, cuando nos encontramos sufriendo profundamente,
En realidad no queremos leer un libro que diga 1, 2, 3, 4, 5 pasos para vencer el sufrimiento. No nos sirve mucho. A veces nos regalan un libro, pero tampoco nos sirve ir al gran predicador o al superevangelista y escuchar un mensaje de auxilio. No. Nada de eso nos ofrece una respuesta al sufrimiento. Una explicación quizás, pero en realidad algo que sí nos sirve es hablar con un hermano, una hermana común y corriente, con un amigo que haya padecido lo mismo que yo estoy padeciendo ahora, pero que con la ayuda de Dios lo haya sobrepasado, haya salido adelante, haya sido consolado, que haya luchado una batalla. Esos son hitos en nuestra vida, Lito, hermano, hitos. Cuando podemos encontrar en otros el sufrimiento y ver cómo Dios los tocó, cómo Dios los sacó de algo que en lo material, en lo carnal, en lo físico, en lo emocional sería muy difícil, pero que solo se entiende en lo espiritual. Yo creo que mi esposa tiene una habilidad especial de abrazar, de consolar, y hace falta. Yo soy más indiferente en eso, pero el Señor me dijo, tenés que prestar más atención a esas cosas. La gente bajo sufrimiento recibe consolación y confort de parte del Señor, a través tuyo y a través mío. Así que no es para quedarnos encerrados. Si el Señor nos da algo es para que, salgamos y se lo demos a otro, para que pensemos, para que los demás entiendan la compasión de Jesús a través de nuestras palabras. Y quienes hayan sufrido, o quienes hayamos sufrido, o estemos sufriendo, nos convertimos en recursos espirituales increíbles, en instrumentos en manos de Dios para llevar consolación a otras. ¿Por qué? Porque tenemos confianza que el Señor ya lo hizo y lo va a hacer otra vez. Entonces podemos hablar con testimonio. Y el testimonio es súper importante. Somos depósitos, somos cisternas espirituales. Corrie ten Boom, mirá si sufrió Corrie ten Boom. ¿Te acordás? El Refugio Secreto, uno de los primeros libros que leí cuando entré a Editorial Vida, porque era uno de los que más se vendía. Una mujer que sufrió la persecución nazi y que escribe en primera persona todo el sufrimiento, pero cómo Dios la consolaba en ese refugio secreto que era el lugar de Dios. Una mujer que pudo cambiar a miles de personas en los Estados Unidos, incluyendo pastores, que fueron exhortados y confortados por el dolor de esta mujer y el conocimiento que ella tenía acerca del Señor. Porque ella obtuvo consuelo del Espíritu Santo, pudo consolar con el poder del Espíritu Santo. Y ese es el desafío de nosotros hoy, hablar de Jesús consolando. Pablo fue capaz de regocijarse en las tribulaciones porque entendió que esas circunstancias lo estaban bendiciendo para que él fuera a bendecir a otros. Pablo siempre eligió ver, prefirió ver, y así lo hizo, las pruebas como un entrenamiento. Es fuerte, pero cuando Dios permite que pasemos por alguna circunstancia, nos está entrenando. Wow. Él podía decir, Dios tiene un propósito y me está preparando. ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a necesitar escuchar ese testimonio. Así como leímos la carta de Pablo a los Corintios, quizás hoy en día va a haber un hermano que necesite tomarse un café con Richie y escuchar la tribulación que Richie pasó y cómo el Señor lo levantó y cómo lo puede hacer con él. Cuando estamos lidiando con algún hijo que no sabemos para dónde va y qué futuro tiene, podemos encontrar ejemplo en otros hermanos que nos ayudaron a pensar que con confianza todo es posible y salir adelante y pensar que el amor es más que cualquier otra cosa. Para nosotros es importante estar en medio de hermanos que hayan sido consolados
y confortados en medio del sufrimiento. Y el Señor después cambia la situación. Gloria al Señor. Pablo se refiere acá al Padre Celestial, al Señor Jesús, a la unidad como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Por qué lo puede decir así? Porque lo experimentó. Entonces no hay nada más poderoso que poder decirle a otro. Yo sé que Dios es Dios de consolación. ¿Pero por qué lo sabe? ¿Por un conocimiento teórico? No, porque me abrazó en mi noche oscura. Porque cambió la tristeza en gozo inexplicablemente en esa noche. Somos instrumentos de Dios y Dios nos usa para mostrar esa misericordia, esa bondad. Una misericordia que necesita ser, la misericordia de Dios es para el diario vivir. Entonces, cuando nosotros vamos por la calle, nuestra sonrisa o el abrazo lleva a la comprensión de que algo distinto tienen esto. Voy a volver al testimonio. Cuando yo los veía lidiar con temas situacionales complicados, yo le decía a Patricia, pero ¿cómo hacen Lito y Arma? Hasta que preguntamos, porque algo distinto tenían. ¿Ven eso en nosotros? Algunas veces la misericordia, esa sonrisa, ese abrazo, está tan lleno de poder y del Espíritu Santo que puede transformar la vida de otras personas. Y nunca vamos a poder ofrecer misericordia y gracia con el tanque vacío. Hay que recibir para dar. Y si ustedes están aquí es porque están llenos, con el tanque lleno. ¿Cómo podríamos ofrecer consuelo a los demás cuando no sabemos que Dios nos puede consolar a nosotros? Parte de la fe es creer que Dios lo hace en mí para que yo lo haga en otros. Dice, quien nos consuela en nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios recibimos, nosotros podamos ahora consolar a otros más que sufren. Y si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude también a soportar. La iglesia está haciendo eso, está yendo a consolar a la gente, dar una palabra de aliento. No te pierdas esa posibilidad de poder alentar a otros, de poder abrazar a otros, de poder interesarte en los problemas de otros. Hablar de la misericordia de Dios, hablar de la bondad de Dios, hablar de lo que experimentaste a través del Espíritu Santo. Concluyo con esta frase: recibe consuelo, consuela, repítelo, recibe consuelo, déjate consolar. No te cerres, Dios te quiere hablar. Recibe confort, confórtate, repítelo. Recibe gracia, da gracia, repítelo. Recibe misericordia, sé misericordioso, repítelo. Que el Señor te bendiga ricamente. Un abrazo. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familias, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.